Yaiza era la menor de 4 hermanos. Tenía 8 años y sus hermanos se distanciaban de ella en 3 años cada uno de ellos. De este modo, Chaume tenía 11 años, Julia 14 y Marcos 17. Realmente Julia era protegida por todos sus hermanos. Al ser la pequeña en una familia donde hay varios hermanos adultos como Marcos, le era otorgada una sobreprotección añadida. Dada la disparidad de edades en el día a día, en el hogar de los Puig era algo así como un devenir de acontecimientos y de hormonas. Los cabezas de familia, Marta y Boro, padre y madre de las criaturas, se dedicaban a la huerta. Ambos vivían de los frutos que este campo les otorgaba, por lo cual cabe decir que tanto Yaiza como sus hermanos se criaron en un ambiente rural. Nos situamos a finales de los años 60, años en que la familia Puig cargaba con un reconocimiento local por su forma de ganarse la vida y su honradez. Eran aquellos tiempos en los que la palabra valía más que un papel firmado. Un apretón de manos bastaba para cumplir lo prometido, y la familia Puig, una de las más reconocidas del pueblo. Todos los habitantes conocían a esta familia, siempre con una buena palabra hacia ellos. Personas que daban mucho trabajo a la población de Mayans, situada en los vastos y frondosos bosques del norte de la provincia de Girona. En la época invernal, los bosques se tiñen de un oscuro blanco. Las nevadas, la niebla y lo escarpado del terreno hacían un ambiente plomizo, y concretamente aquel invierno terminaría siendo mucho más de lo normal, y no precisamente por el aspecto meteorológico. Aquella situación tan solo se daba un mes al año, para después dar paso a las lluvias y la niebla, pero la nieve desaparecería. En ese mes, la familia Puig, ante la imposibilidad de dedicarse a la labranza, se introducía en el hogar y realizaban ciertos procedimientos de conserva con las hortalizas recogidas. Todos los miembros de la familia, manualmente y en cadena, pero de una forma muy entretenida, iban realizando este proceso de conserva. Durante este mes, todos hacían vida en el interior de la casa empedrada, de la masía catalana tan hogareña que regentaban. Decir de la casa que era bonita. Era una edificación empedrada donde coexistían dos materiales, la madera y la piedra rústica de aquellos montes. El salón principal, donde realizaban la conserva, contenía una mesa maciza de madera, donde todos trabajaban a su alrededor. Una chimenea enorme presidía la estancia. Esta chimenea era la protagonista de los momentos previos a dormir, ya que cuando terminaban los trabajos, se sentaban alrededor de la mesa a cenar y tras risas y carcajadas contaban anécdotas que habían acontecido durante el día. Más tarde, y en una alfombra tosca y realmente cálida, se sentaban frente a aquel crepitar de las llamas para que Marta y Boro narraran leyendas y misterios de la zona que tanto gustaban a sus hijos, y de esa forma continuaban con las tradiciones. Aquellas historias iban desde avistamiento de luces en las noches de verano, como el ser mitológico visto por aquellos montes, sin olvidarse de sucesos que acontecían en aquellos valles, como cuerpos sin vidas encontrados días después de desaparecer. La verdad es que era una familia con gustos realmente macabros en cuanto al contar historias. Esa misma noche, después de aquella misteriosa y cálida tertulia familiar, los miembros de la masía Puig se marcharon a dormir como todos los días, con una diferencia y peculiaridad. Marcos tenía su propia habitación, Chaume y Julia, que dormían en un mismo cuarto, y Yaiza, que lo hacía con sus padres en una habitación grande, donde ambas camas estaban situadas una enfrente de la otra. Marta y Boro ya comenzaban a plantearse enviar a Yaiza una habitación para ella sola en los días próximos, pero aquella noche todavía conciliaría el sueño junto a sus padres. Yaiza entrecerró los ojos.
Sus padres ya emitían el sonido habitual que indicaban que ya estaban en la fase REM, cosa que continuaba aterrorizando a Yaiza, el quedarse despierta, ella sola, en la habitación. Pasaron los minutos y la inconsciencia del sueño iba invadiendo a la pequeña. Incluso soltaba ese típico espasmo que uno siente cuando tu cuerpo está entrando en el estado de duerme-vela. Fue ese preciso instante cuando Yaiza comenzó a escuchar una serie de voces que hicieron que abriera repentinamente los ojos. Esas voces eran susurrantes y ahogadas, como cuando alguien agoniza con la boca tapada. Cada vez que aquel sonido se hacía más evidente, pero por más que intentaba observar a su alrededor no lograba ver nada. Las voces se hacían más pulsantes y entrecortadas. El corazón de la pequeña resonaba por todo su cuerpo. Fue entonces cuando se cubrió con la sábana para no ver lo que había ahí fuera. El sonido cada vez parecía estar más cerca de la cama. Ya prácticamente estaba a su lado, a escasos centímetros de su cuerpo, o al menos era lo que ella sentía. Fue entonces cuando los susurros se volvieron algo más audibles e inteligibles. Miedo. La angustia del momento provocó en Yaiza tal adrenalina que le hizo armarse de valor y dar un pequeño salto en la cama para hacer frente a lo que allí hubiese. Pero al incorporarse en la cama, tan solo pudo observar a sus padres durmiendo en ella, justo frente a Yaiza. Ellos ni se inmutaron, continuaron con sus dulces sueños, mientras ella no pudo conciliar el sueño en lo que quedaba de noche. A la mañana siguiente, Yaiza comentó con sus padres lo que sintió en la noche anterior, pero sus padres no se enteraron de nada. Tan solo recordaban un cálido sueño que tuvieron por separado. Los días siguientes se encargaron de acondicionar a la pequeña Yaiza a su nueva habitación. La joven estaba entusiasmada a la par que asustada por dormir sola en su propio cuarto. Por un lado, contenta de ver que tendría su cuarto con su cama, sus juguetes e incluso con su decoración favorita, pero por otro lado, intuía que aquella sensación vivida la noche pasada sería mucho más evidente cuando ella estuviera a solas. También es verdad que no deja de ser un miedo incondicional, a cuando te pasa algo traumático y crees que va a suceder continuadamente en el tiempo. La habitación de la pequeña Yaiza estaba totalmente preparada para que pudiera instalarse de inmediato. Aquella misma noche ya podría descansar allí. Era una habitación cálida, con amplios ventanales que dejaban vistas a la huerta. Por el día la claridad invadía la habitación, al igual que al caer la noche, una luz blanca lunar plasmaba sombras en la pared. Sombras que atemorizaban hasta el más incrédulo en temas de terrores nocturnos. Finalmente llegó el momento en el que Yaiza pasaría su primera noche sin compartir habitación. La pequeña estaba ilusionada a la par que abrumada por aquel espectáculo de sombras empotradas en la pared. Yaiza, enfundada entre las mantas, y con los ojos abiertos como platos, no perdía detalle de cada rincón de su nueva estancia, su lugar seguro. Tan solo le quedaba acostumbrarse a su nuevo escenario. Vencida por el sueño, Yaiza descansa. Hasta que desde el más profundo de los sueños es atraída por un sonido que describiría a sus padres posteriormente como una carreta, como si alguien estuviera labrando en el huerto a altas horas de la noche, pero con una peculiaridad de aquel sonido que era emitido desde el interior de su cuarto. Pero aquello era imposible. Conforme pasaba el tiempo, y ante el poco valor de abrir los ojos sometida por el miedo, Yaiza iba descifrando sonidos de aquella carreta, un sonido chirriante, como el de una bisagra oxidada o el de un columpio poco engrasado.
sonaba al compás del avance de aquella carreta, seguida de una especie de lamento, un lamento de aire de muerte. Aquel despliegue de ruidos asustaba cada vez más a Yaiza, que presa del más absoluto terror temblaba bajo las mantas. Los sonidos de la carreta parecían cada vez más cercanos a la cama, algo que hacía más difícil de soportar. Hubo un momento en el que Yaiza no aguantó más e, insertada entre las mantas, lanzó un grito que despertó a todos los miembros de la casa. Pocos segundos antes de que aparecieran por la habitación de la pequeña, todos aquellos sonidos cesaron de repente. Al llegar a la habitación, Marta y Boro encontraron a su pequeña temblando y sollozando bajo las mantas de su cama. Intentaron calmar su ataque de ansiedad, algo que les llevó su tiempo que dedicaron sus padres a tumbarse junto a ella y a esperar con ese gesto. Yaiza se sentiría segura. La pequeña terminó calmándose y segura bajo la cálida tranquilidad de sus padres. Yaiza les contó todo lo que acababa de vivir. Sola, desprotegida. Boro y Marta se dedicaron a escuchar a su hija y tranquilizarla. Querían darle esa tranquilidad para que ella se sintiera segura y descansara plácidamente toda la noche. Situación que terminó dándose en el cuarto de sus padres, ya que Yaiza no tuvo el valor para quedarse sola aquella noche ante lo que acababa de vivir. Sus padres, con una mirada complaciente entre ambos, esbozaron una pequeña sonrisa a la vez que una pequeña caída de miradas, eludiendo que su hija lo que había sufrido había sido el típico terror nocturno infantil sin fundamento alguno. A la mañana siguiente, y tras una charla con la pequeña sobre lo ocurrido en la noche anterior, los padres de familia afrontaron la situación de una manera cariñosa, donde los posteriores días se encargaron de dar cariño a su pequeña una vez ésta se iba a dormir, además de pasar más tiempo durante el día realizando actividades para que Yaiza se acostumbrase a su nueva estancia. Durante los primeros días, todo parecía surtir efecto. Incluso pasado un mes, todo parecía volver a la normalidad. Yaiza dormía del tirón toda la noche y sin ningún tipo de ayuda. Parecía que todos aquellos miedos se habían solucionado. Pasaron los meses y todo transcurriría con normalidad. Yaiza se hacía mayor, tanto que incluso tenía sus amoríos. Se llamaba Ángel y Yaiza estaba prendada de él, tanto que pasaba las horas encerrada en su cuarto hablando por teléfono. Yaiza era otra. Ahora era una mujercita. Su cuarto era totalmente distinto, lleno de pósters de jovenzuelos enclencles, ídolos de masas. Incluso la mente de Yaiza era distinta, ni rastro de recuerdo alguno de aquellos terrores infantiles que aterrorizaban su imaginación. La joven fue creciendo hasta el punto en que se convirtió en una mujer independiente. A la pronta edad de 20 años se independizó. Desde bien pronto comenzó a trabajar y a cultivarse su propio futuro. Yaiza y su pareja desde la adolescencia se compraron una casa en la ciudad de Barcelona, concretamente en uno de los edificios que se situaban enfrente de la Sagrada Familia. Las vistas de aquel coqueto piso eran espectaculares. Desde el primer momento en que vieron este apartamento, quedaron prendados de él. Una de las cosas que más les atrajo fueron los ventanales enormes de suelo a techo que presidían el comedor. Ventanales que les otorgaban la vista más espectacular de la Sagrada Familia. Eran jóvenes, estaban enamorados, y como buena pareja joven que da el paso a independizarse,
pasado el tiempo procedieron a la celebración de su boda y posteriormente al alumbramiento de su hija Nia. La pequeña tenía unos ojos azules resplandecientes que obnubilaba a todo aquel que se cruzaba con ella. Pasaba el tiempo y la pequeña Nia crecía a pasos agigantados. Ya quedaron atrás sus primeras palabras y sus primeros pasos como ser humano. Ahora le quedaba por delante un mundo de aprendizaje, duro y cruel aprendizaje. Yaiza y su pareja Miguel tuvieron especial cuidado a la hora de independizar en el hecho de dormir, dado los miedos y experiencias que Yaiza tuvo en la infancia. Tomaron todo tipo de precauciones con la pequeña, como utilizar la habitación de esta para jugar y hacer manualidades durante todo el día, sobre todo las primeras semanas. De esta forma Nia se familiarizaría con su entorno y no debería de tener ningún temor. Y al parecer parecía que funcionaba. Hacía un mes que desde que la pequeña ya tenía su propio cuarto, y en el tema de dormir lo hacía plácidamente, y de momento en el tema de pesadillas no había novedad alguna. Pero llegó la noche en que todo cambió de una forma en la que la noche volvería a ser pesadilla. Eran las 3:33 de la madrugada, noche cerrada, y tan solo la luna nueva iluminaba la habitación. En ese preciso instante, Nia abre los ojos como por arte de magia. No sentía sueño. Era como si alguien le quisiera arrebatar sus horas de descanso. Cuando de repente comenzaron a formarse una serie de sombras en la pared contraria a la ventana. Provenían de la propia luz. Eran de color gris humeante. La pequeña en un principio comienza a sonreír, ya que parecían marionetas de trapo meneándose por lo ancho de la habitación. Pero pronto el gesto de la pequeña se tornaría de auténtico terror. Las figuras se iban reproduciendo entre sí como si acelerara en la etapa de crecimiento de una persona, hasta tomar la imagen de humanos desgarbados. Ya con la simple sombra parecían tener las extremidades muy delgadas y las facciones de la cabeza extremadamente marcadas. Fue entonces cuando Nia se cubrió el rostro con la sábana, lo que dio paso a un sinfín de sonidos espeluznantes. Aquel crepitar de los rodajes, de lo que se intuía un carruaje antiguo, daba paso a unos susurros que atemorizaban más a la pequeña Nia. Eran sonidos venidos del inframundo, ruidos que encogían el corazón de la pequeña. De repente, todo pareció desvanecerse y llegó la calma. Nia respiraba tranquila al haber desaparecido aquella situación. Esperó unos segundos para comprobar que aquello no volviese y pensó en despertar e ir corriendo a la habitación de sus padres. Pero justo cuando tuvo el valor para hacerlo, una voz encogió el cuerpo de Nia, de nuevo entre las sábanas. Nia, ven con nosotros. Vente a nuestro mundo. La pequeña desbordada respetó un «¡No!». Seguidamente hubo más insistencia por parte de aquel ser. Si no vienes con nosotros, vendremos cada noche durante el resto de tu vida. Nia no sabía qué hacer. No se atrevía a salir de las sábanas para descubrir qué había ahí fuera, pero tampoco quería seguir pasando aquel terror por el resto de su vida. Poco a poco fue destapándose la cara, y lo que vio le infundió el mayor de los miedos posibles. Una hilera de esqueletos ensangrentados y con algunos colgajos que parecían ser restos de sus propias carnes,
estaban a los pies de su cama. Habrían más de 6, y en pocos instantes comenzaron a rodear la cama de la pequeña y a hablarle en un idioma muy raro. ¡Parad ya! Nia paró aquellas palabras. Solo necesitamos tu aprobación, Nia. Tienes que dejar que te llevemos con nosotros. En nuestro mundo no hay miedo. La joven ingenua Nia aceptó con el fin de que aquellas visitas desaparecieran, sin pensar que viajaría eternamente a un mundo en el que aquellos seres la atormentarían eternamente y se alimentarían de su alma inocente. Eran las 8 de la mañana y Yaiza se levantó con un extraño miedo, con el presentimiento de que algo malo le había ocurrido a su hija. ¿Nunca habéis tenido la extraña necesidad de comprobar algo, presintiendo que podría ocurrir? Pues justo ese era el presentimiento de Yaiza. Y en efecto, la habitación de su hija se encontraba vacía, ni rastro de la pequeña Nia. Yaiza tan solo podía observar con sus propios ojos el caos de habitación que en aquel momento se mostraba. La cama estaba revuelta, los juguetes desperdigados, las ventanas abiertas dejaban entrar el aire de la mañana. Era como si un terremoto hubiese asolado la habitación de su hija. Comenzó a gritar desesperadamente. Miguel, al oírla, se presentó en la habitación en pocos segundos. Al entrar, Yaiza se echó en sus brazos desesperadamente. Entre sollozos pudo explicarle la ausencia de la pequeña. Miguel se apresuró y llamó a la policía, que en pocos minutos se personó en el hogar. Tras varias horas de inspección ocular donde pudieron encontrar restos humanos, como restos de carne humana y sangre hallados bajo la cama de la pequeña Nia, los agentes en primer momento comenzaron a crear la hipótesis de que fue un asesino el que pudo entrar y acabar con la vida de la pequeña. Pero con el paso de los días, las pruebas y la falta de estas mismas iban encaminando el caso hacia una desaparición inexplicable. Los restos humanos encontrados en la habitación de Nia no pertenecían a la pequeña, es más, eran pertenecientes a alguien sin vida. Pasaron las semanas, los meses y los años, y nada pudo esclarecerse. Todo camino que tomaban los agentes se cortaba ante la falta de pruebas, con la incertidumbre de los restos pertenecientes a alguien no vivo, cosa que descolocaba a todo el mundo. Finalmente el caso se archivó y nunca se pudo saber qué había pasado con la pequeña Nia. Nadie excepto vosotros, visitantes. Ahora ya sabéis, vigilad de cerca a vuestros hijos, aunque cuando un ente se fija en un niño, no hay nada que podamos hacer. Permanecerá en los limbos de la noche eterna.